Por aquí entonces vamos retornando. Ahí está, muchísimas gracias a quienes ya se van uniendo. Ahí está, gracias Melissa por estar desde Facebook. Catherine por ahí también nos colocaba la página. Sí, la vamos a compartir igual en el grupo, Catherine, la página que comentó la maestra Dija. También tiene en Facebook, así que ahí van a poder seguir parte también del trabajo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Igual por el chat de Zoom nos comentan quiénes están también por ahí, a ver si están atentos en esta segunda parte, si está todavía María Isabel, Ana Lucía, Caterina, sé que está por aquí, Melissa también, se ha quedado atenta. Por aquí ya estoy viendo al profesor José Octavio. Vamos a ver si Claudia, Dania, Diana, José, Judith, Lucy nos comentan. Dania, muy bien, presente, excelente. Gracias, Dania, por estar nuevamente. Vamos a darle entonces paso a la maestra para poder continuar con la presentación del día de hoy y puedan aprovechar estos contenidos. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, déjenla en los comentarios del Zoom o pueden levantar la manito e intervenir directamente para que sea mucho más fluido quizás el ejemplo que puedan tener o la experiencia por la que estén pasando. Así que gracias, Diana, también presente por aquí. Listo, Miss, podemos continuar. Muchas gracias también por acompañarnos en esta segunda parte. Genial, listo. Entonces, vamos a ver cómo se visibilizan estas dificultades de aprendizaje en los niños, ¿sí? Porque, claro, ustedes me pueden decir, ya, Juliana, pero yo no puedo ver si el cerebro está funcionando bien o mal. Y de repente en mi país, porque en el Perú pasa, nosotros no tenemos estas muestras de imágenes cerebrales que nos pueden decir cuáles son las áreas que se prenden y cuáles son las áreas que no se prenden en los cerebros de los niños. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo dar cuenta que está pasando algo de manera interna? Porque tú ya me has hablado de la atención, me has hablado de la memoria, me has hablado de la percepción, me has hablado del desarrollo del lenguaje, pero durante el desarrollo evolutivo del ser humano hay dificultades que suelen darse relacionadas a ello. Sí, pero yo les hablaba hace un momento de los hitos, ¿no es cierto? Entonces, y también el currículo, los currículos nacionales e internacionales están hechos por estos hitos de desarrollo. Entonces, cuando el niño no tiene las habilidades necesarias para el grado que está cursando, ya nosotros podemos ir diciendo, ah, aquí está pasando algo. No tengo una foto de su cerebro que me dice que no está funcionando, pero yo me voy dando cuenta que hay algo que está fallando de manera interna. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre los signos de los niños con presunción de dificultades específicas de aprendizaje. ¿Qué es eso que yo veo y que me puede decir a mí que estoy frente a una dificultad específica de aprendizaje? Vamos por el primer nivel, que es el nivel inicial, y ahí nosotros vamos a encontrar que los niños presentan, lo que yo les mencionaba, dificultades en la comunicación. Una dificultad en la comunicación está en relación a que el niño tiene una necesidad, pero no la expresa. Ojo, porque puede ser que al niño le duele algo y lo que hace el niño es llorar. Ah, llorar es una forma de comunicar. Pero esos son niños que tienen una necesidad y de repente quieren ir al baño, no te dicen que quieren ir al baño, no hacen el gesto que quieren ir al baño y sin embargo simplemente se orinan. ¿Ya? Porque la comunicación no necesariamente es verbal, también puede ser una comunicación gestual. Cuando yo tengo un niño que no se comunica ni con gestos, ni con palabras, ni con señas, puedo estar frente a un niño con problemas de la comunicación. Y ese ya es un primer indicador que a futuro podría tener dificultades de lenguaje, podría tener dificultades de aprendizaje. Segundas cosas que nosotros observamos dentro de este proceso de desarrollo, las dificultades del lenguaje. Juliana, mi hijo habla un montón, comprende bastante bien, pero habla desordenado. Es decir, en vez de decirme, mamá, tengo sed, me dice, tengo sed, mamá, agua, quiero ya. Está todo desordenado. Cuando eso pasa, los niños tienen dificultades en la morfosintaxis. Juliana, mi hijo habla bien, todo ordenadito, pero ¿sabes qué? No pronuncia bien la R, la G la pronuncia como D, la B la pronuncia como P, en vez de decir gato dice dato, en vez de decir Coca-Cola dice totatola. Entonces ahí estamos hablando de dificultades del habla, que no articula de manera adecuada. Juliana, pero mi hijo no sé por qué, él sabe decir solo, pero cuando tiene que hablar los plurales y decir manzanas, se olvida de decir el sonido de la última letra.
Se olvida, memoria. Nosotros vamos a encontrar que dentro de las características de estos niños que se repiten tanto en inicial, primaria y secundaria, es que les falla la memoria y la atención, y que es uno de los procesos principales para poder adquirir el aprendizaje. Todos los niños con problemas de aprendizaje tienen dificultades en la memoria y en la atención. En el nivel inicial vamos a ver que son niños que tienen dificultades en la motricidad gruesa y que también se presentan dificultades en la motricidad fina. Por más que las maestras hacen que cojan el lápiz bien, que pinten de manera adecuada, que hagan sus ejercicios, son niños que no pueden hacerlo. Hasta aquí, ¿el niño tiene un trastorno en el aprendizaje, una dificultad específica del aprendizaje? No. Yo no diagnostico dificultad específica de aprendizaje en el nivel inicial, pero sí puedo decir que hay signos de alarma que me ponen a mí en atención y que y que yo ya puedo ir diciendo, si no hago algo por esta criatura, de todas maneras va a tener una dificultad específica de aprendizaje. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que un niño de inicial tiene una dificultad específica de aprendizaje, porque la dificultad específica de aprendizaje, ¿dónde se diagnostica? Se diagnostica en el nivel primario. Y porque la dificultad específica de aprendizaje está relacionada con la lectura, con la escritura y la matemática. Pero ustedes que son alumnos, que son estudiantes y colegas recontra inteligentes, yo les pregunto, si yo no corrijo, si yo no corrijo las dificultades en la comunicación, en el lenguaje y en el habla, ¿en qué afecta? En el nivel primario. ¿En qué afecta? Díganme ustedes. ¿Pueden escribirlo o pueden abrir micrófono? ¿Ah? ¿En qué afecta? ¿Afecta en la matemática? ¿Afecta en la lectura? ¿O afecta en la escritura? No se peleen, por favor. Aquí está. Judith dice en la lectoescritura. Y sí, pero si yo tengo un niño con dificultades en la motricidad gruesa y motricidad fina, ¿en cuál de estos tres me afecta de manera directa? ¿Mm? En la escritura, muchas gracias, Judith. Efectivamente, si bien es cierto, son áreas que están íntimamente relacionadas, yo tengo que también tener en cuenta que son áreas que se ven afectadas porque no se desarrollaron de manera adecuada. Entonces, en inicial, yo detecto signos de alarma. En primaria, yo veo dificultades específicas de aprendizaje. Y miren lo que se vuelve a repetir acá, dificultades en los procesos cognitivos, memoria y atención. ¿Por qué? Porque para yo poder aprender, debo tener una buena memoria y una buena atención. Y en el nivel secundaria, ¿qué cosa veo? Veo también los procesos cognitivos afectados, pero normalmente no es que los chicos lleguen a nivel de secundaria o bachillerato sin saber leer y escribir. Son chicos que leen y escriben. Pero entonces, ¿qué observo yo, Juliana? Si esa dificultad más se presenta en el nivel inicial y en el nivel primario. Pues en la secundaria que veo, que son estudiantes que no organizan bien la información. Son estudiantes que no tienen estrategias de aprendizaje. Son estudiantes que no tienen buenas habilidades sociales. Son estudiantes que no participan de las actividades en grupo, de los trabajos en grupo. Son estudiantes que cuando yo les hago una pregunta sencilla, pues se quedan callados o me responden una cosa por otra, ¿no? O son muy concretos en su respuesta. ¿Te parece importante? Sí, pero no te dicen por qué. ¿Qué opinas sobre esto? Bien, pero no te dicen por qué, por esto, ¿no? Tienen un vocabulario muy limitado. Y eso es lo que nosotros más observamos en el nivel secundario. Y algo que es sumamente evidente, que son estudiantes que tienen dificultades para comprender y dificultades para componer sus respuestas muy cortas. Tú les das una hoja de texto y te decodifican bien, porque llegaron a leer bien, a decodificar bien,
pero a nivel semántico son estudiantes que no logran comprender la información, ¿no? Y el profesor tiene que explicarles para que digan, ah, ya, ahora ya entiendo. Claro, porque lo que han hecho los maestros es parafrasear la información. Y finalmente, dificultades para expresar sus ideas. Son estudiantes que te dicen constantemente, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirte, ¿no? Y comienzan a decir la muletilla, y te dicen una oración y siguen con, ¿no? O, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque no pueden organizar bien sus ideas, porque tienen un vocabulario reducido. En un estudio en donde se ha realizado en España acerca de cuántos libros lee un niño que tiene buenas habilidades semánticas, es decir, habilidades de comprensión, son niños que te leen 2 libros a 3 libros de manera mensual. Ya, pero Juliana, aquí eso es imposible, porque los chicos con las justas leen guías cómicas o las historietas cómicas, ya, pero leen, o sea, tienen que leer, ¿no? Y el niño que tiene menos niveles de comprensión, pues leen una hoja, media hoja. Con eso no les quiero decir que los pongan a leer. Entonces ahora la propuesta es plan lector y todos leemos. No, porque la lectura se inicia con disfrute. Si los chicos no leen lo que les gusta, cuando luego les pongamos lecturas que son más formales y que requieren de procesos cognitivos mentales, en donde tienen que desarrollar ellos procesos de comprensión y de reflexión, no lo van a poder lograr, porque han obtenido un trauma con la lectura. A mí cuando yo tengo que tratar a niños con dislexia y los papás me dicen, ya, pero entonces que comience a leer esto, digo, no, yo quiero que lea El Patito Feo, porque El Patito Feo es lo que le gusta. Mi intención es que ellos puedan desarrollar su comprensión. No van a desarrollar una comprensión con información que para ellos no es significativa. Incluso yo creo mis propios cuentos con el objetivo de que lo que ellos leen sean cosas de su entorno. Porque si yo les pongo palabras que no tienen nada que ver con lo que ellos conocen, pues tampoco van a comprender. Entonces, esos son los signos que nosotros vamos a mirar en los 3 niveles. Quiero recapitular. En inicial, escríbanme por favor, o levántenme la manito con un sí, si es que estoy diciendo algo correcto, y con una manito abajo si estoy diciendo que no. ¿Ah? En inicial, diagnostico yo trastornos del aprendizaje. Ok, muchas gracias. En primaria, diagnostico trastornos del aprendizaje. Sí, efectivamente. Muy bien. En secundaria, los trastornos de aprendizaje se reflejan más en los procesos de comprensión y de composición. Así es. Cuando yo hablo de una dificultad de aprendizaje, el indicador más resaltante es el desarrollo del vocabulario. Así es, porque es de base lingüística. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces estas causas? Ya las habíamos mencionado hace un momento, que las causas estaban relacionadas con el acceso al desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero también tiene que ver con esta falta de estimulación y motivación constante por parte de las familias. Vamos a encontrar 2 tipos de causas. Las causas biológicas, que están relacionadas a que el individuo presenta las dificultades de aprendizaje porque hay anomalías neurobiológicas, es decir, hay áreas del cerebro que no funcionan de la misma manera o no se han terminado de desarrollar para la edad que tiene el niño, pero también hay las causas ambientales, en donde el individuo posee dificultades de aprendizaje porque hay condiciones en el medio ambiente. Una acotación ahí. Varios de mis estudiantes, de mis pacientes, no son mis estudiantes, varios de mis pacientes a los que yo trato porque tienen una condición en relación a la lectura, es porque lo que les han enseñado, la manera en cómo les han enseñado a leer, es una forma dispedagógica. ¿Y esto qué significa? Que les enseñan como nos enseñaron a nosotros, ¿ah? A varios de nosotros, no sé, pero a mí me enseñaron de manera dispedagógica. ¿Y cómo es esto? Que yo le digo al alumno, la M con la A, ma. Y eso es error, porque la M con la A es emea. Pero si yo le digo, con A es ma, con E es me, con I es mi. O sea, si yo hago eso,
mi alumno que tiene dificultades de aprendizaje va a reducir el impacto de las dificultades de aprendizaje que va a tener. Ojo, yo no estoy diciendo que con eso vamos a acabar con las dificultades de aprendizaje, porque si no, ahí está la receta. Pero yo disminuyo la posibilidad de errores más adelante. Porque una de las dificultades que presentan estos niños es que presentan errores en el sonido. Le otorgan un sonido a a un fonema, a una consonante, por otro. Sobre todo en aquellos que se parecen, como con la o la con la o la g con la d. ¿Ya? Como no tienen una buena percepción a nivel de sonidos, no es que sean sordos, ¿ah? No perciben bien la información, entonces se presenta el error. Si yo como profesor, entonces conozco de estos prerequisitos y sé que estos estudiantes fallan en eso, entonces lo que debo hacer es implementar dentro de mi práctica educativa estrategias adecuadas de enseñanza. Entonces yo no solamente le enseño al estudiante para que aprenda, sino que yo también autorregulo mi práctica pedagógica. O de repente enseñarle a un niño a contar si no sabe estimar, que José Octavio lo sabe bastante bien porque tú eres profesor de matemática, ¿no es cierto, José Octavio? ¿No es cierto? Si no le he enseñado primero a comparar. ¿Cómo le enseño a la ordinalidad y la cardinalidad si el niño no ha tenido, no se ha enfrentado a situaciones reales, no sabe distinguir cuál es más y cuál es menos, dónde hay más, dónde hay menos, si son iguales las cantidades sin saber contar, sino simplemente estimando? Entonces es bien complejo el saltarme procedimientos que impiden que el niño pueda lograr su aprendizaje. No sé si tienes ahí un comentario, José Octavio. Sí, bueno, es que el problema es ir de lo simple a lo complejo. Y lo simple, pues es antes, porque el número es un abstracto. Muchas profesoras no entienden que el número es una grafía de un abstracto. Y entonces hay que enseñarle el proceso con conjuntos, con lo que sea, para que pueda ver la comparación de cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es toda una discusión eso, ¿eh? Pero tienes razón. Ahora, mira, yo este año he descubierto, bueno, yo no he descubierto porque yo no soy la especialista en ese tema, pero ha llegado a mi escuela el diagnóstico de talento, superdotación, niños con superdotación y talento, así se llama, ¿no? Que son niños que las mamás refieren, ¿no? Mi hijo está en 4 años y ya suma, resta, multiplica, divide, hace raíz cuadrada y todo lo demás. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Que así nacieron? ¿No? Y las mamás cuando hacen el recuento de la historia dicen, es que no sé en qué momento mi niño empezó a mirar videos y con los videos empezó a adquirir más información y conocimiento. ¿Ya? Nosotros hemos hablado, discúlpenme que retroceda, pero sí lo creo necesario e importante, hemos hablado de estos procesos cognitivos, ¿no? Y hemos dicho que en el caso de los niños con dificultades específicas de aprendizaje, estos procesos están fallados. Entonces, ¿qué pasa con los niños con superdotación y talento? No es que tengan, obviamente que estos procesos no están fallados, pero estos procesos sí están repotenciados. Y por eso es que se produce en ellos la superdotación y el talento. Y así como hay adaptaciones para niños con dificultades de aprendizaje, también hay adaptaciones para niños con superdotación y talento. Porque el talento, ojo, se puede perder. ¿Eh? Eso me parece bien interesante. O sea, si no se cultiva de manera adecuada, no es que el niño va a retroceder o va a aprender menos, sino que simplemente el talento desaparece porque no se cultivó. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, este no es el espacio, porque estamos hablando de las dificultades específicas de aprendizaje, en favor de la atención a la diversidad, el maestro tiene que estar atento a absolutamente todo. Entonces, los niños que tienen las dificultades, los signos de alarma que acabamos de ver, son niños que tienen fallados estos procesos cognitivos. Mi niño no habla bien, porque de repente no aprendió bien las palabras, no retiene las palabras, ahí son dificultades en la memoria. Mi niño no pronuncia bien, porque no percibe bien los sonidos, tiene dificultades en la atención o en la percepción.
mi niño no decodifica bien, no comprende bien, tiene dificultades en la comunicación, en el razonamiento y en el desarrollo del pensamiento. O sea, miren cómo van fallando todas estas áreas y que hacen que justamente estos estudiantes no obtengan los resultados esperados. Hemos mencionado entonces que esto o se puede dar porque así nació la estructura cerebral de este niño o porque tal vez este niño no ha sido lo suficientemente estimulado por parte de los papás. Y ojo, hablando de los estadios de Piaget y hablando de los procesos de desarrollo, de los hitos de desarrollo, yo no puedo decir, bueno, como ahorita estoy ocupada, ya le enseñaré a hablar a mi hijo cuando tenga 3 años. No, o sea, mi hijo tiene que aprender a hablar en la edad en la que tiene que hablar, porque si no aprende, entonces se va a ver siempre que ese niño está por debajo del promedio. Y no es que sea falta de capacidad, sino que yo no lo estimulé. Y lamentablemente, pues ese niño no tiene las habilidades de un niño de su edad. Entonces ahí nos vemos con otra propuesta, porque lo que yo les he mencionado en relación a las causas biológicas es una propuesta de Birch, Monedero y Galaburda, y de las causas ambientales de Sachs, de Karmilov y de Merzenich. Pero aquí yo tengo una propuesta de Mahón y Vidal del año 2022, este es más reciente, y este habla justamente sobre que cuando nosotros hablamos de las dificultades en el aprendizaje escolar, pues tenemos las causas orgánicas, que serían las causas biológicas de las que yo les he hablado, tenemos las causas sociales, que son las causas relacionadas a esas faltas de estímulos, ¿no? Como el caso de los papás o de los profesores, la dispedagogía, pero también existen las causas fisiológicas, en donde de repente ese niño nació ciego, nació sin oír, nació de repente con problemas físicos, ¿no? O tiene una discapacidad intelectual o tiene una dificultad en el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, eso también afecta al aprendizaje. Luego vamos a hacer una diferencia. Y también pueden haber aspectos psicológicos, que este niño tiene dificultades en esos procesos cognitivos y en su conjunto, pues, no están ayudando a esa consolidación del aprendizaje. Yo me quiero quedar con este todo cuando hablamos de la dificultad de aprendizaje, pero también quiero decirles que cuando yo hablo, según la tipificación de los manuales internacionales, cuando yo hablo de un trastorno específico de aprendizaje, yo tengo que descartar todo lo fisiológico. ¿A qué me refiero? A que si mi niño es ciego, porque nació sin vista, obvio que va a tener dificultades en la lectura y en la escritura. Entonces yo no puedo hablar ahí de un trastorno, porque ahí de lo que tengo que hablar es de una discapacidad a nivel visual que impide que él aprenda a escribir como todos, pero eso no es un trastorno específico de aprendizaje. ¿Me dejo entender? Si yo tengo un niño que nació mudo, ¿no? O que nació sordo y por ende tiene dificultades para la adquisición del lenguaje y esto le afecta también para el desarrollo de la lectura y la escritura, yo no puedo hablar de un trastorno específico de aprendizaje, sino una discapacidad física que le impide el acceso al aprendizaje. Entonces, en relación a ello, el manual es muy, muy, muy específico. Si mi niño nació con una discapacidad intelectual, tampoco puedo hablar de un trastorno específico de aprendizaje. Hay una discapacidad intelectual en donde el cerebro no ha madurado como los otros y por lo tanto se producen dificultades para el acceso al aprendizaje, pero no es un trastorno de aprendizaje. ¿Y por qué les he querido mencionar esto? Porque cuando nosotros hablamos de una dificultad de aprendizaje común, ¿no? Hablamos de las dificultades que afectan el rendimiento global del niño. Es decir, todas las áreas de desarrollo del niño están afectadas. Pero cuando yo hablo de un trastorno específico de aprendizaje, una dificultad específica de aprendizaje, la dificultad en uno o más procesos básicos en la comprensión o uso del lenguaje hablado o escrito. No se ve la vida del niño afectada, sino es solamente en áreas específicas. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre una dificultad de aprendizaje que se origina por una discapacidad y un trastorno o dificultad específica de aprendizaje que se origina por dificultades en el proceso cognitivo.
En el primer caso, hay áreas generales que fallan del niño. Pero en el otro caso, que es la dificultad específica de aprendizaje, pues hay áreas específicas en donde el niño, su desarrollo se ve afectado, pero no es en todo. ¿Ya? Por eso, hagamos una brecha entre lo que es discapacidad física e intelectual y lo que es un trastorno específico de aprendizaje. Porque en el trastorno específico de aprendizaje, quiero ser muy enfática aquí, lo que nosotros vemos fallado es el proceso cognitivo del aprendizaje, más no la vida misma del chico, ¿sí? El origen de la dificultad de aprendizaje es una insuficiencia intelectual, inmadurez, alteraciones orgánicas sensoriales, como las discapacidades físicas, ¿no? Y en el caso de el trastorno específico de aprendizaje, pues son los factores neurológicos y los factores cognitivos. Entre las características de la dificultad de aprendizaje podemos notar que hay diversas áreas afectadas en el desempeño escolar y una lentitud, ¿no? Mientras que en el trastorno específico de aprendizaje hay habilidades imperfectas para escuchar, leer, escribir, calcular, ¿ya? Más que todo percibir, más que escuchar, percibir. Y a nivel de criterio para considerar qué cosa, si eso no es un trastorno específico de aprendizaje, es que en la dificultad de aprendizaje está comprometida la capacidad intelectual, mientras que en la dificultad específica de aprendizaje no está comprometida la capacidad intelectual. Por eso es que para hacer un examen en relación a una dificultad específica de aprendizaje, lo primero que pedimos nosotros los especialistas es, señora, deme por favor o alcánceme el CI de su hijo, o sea, la evaluación psicológica que me dice que su niño no tiene discapacidad. Porque si su hijo tuviera una discapacidad, yo ya no puedo evaluarlo, o sea, ya sabemos que hay una dificultad que está presente y que va a ser de por vida. Pero en el trastorno específico de aprendizaje, si el CI está bien, yo puedo ofrecer ciertas habilidades remediales que le van a dar una mejor proyección de vida. Ojo, con esto yo no quiero decir que entonces con el que tiene una discapacidad ya no tengo que hacer nada. No, también puedo hacer, pero es el punto de partida para yo poder darle esa proyección a los papás y decirle, mira, hay un buen pronóstico. O sea, acá no hay techo, su hijo va a seguir creciendo. Pero por el otro lado, cuando hay una discapacidad, hay un techo y hay limitaciones que persisten y que impiden que yo siga logrando otros objetivos, ¿no? Por eso es que algunos papás, cuando el hijo ya comenzó a hablar y el psicólogo se da cuenta de que, oye, ya va 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de terapia y el error persiste, entonces priorizamos. ¿Qué es lo más importante? Que se comunique, ¿no es cierto? Que socialice, ok. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle en el colegio. No me detengo a que aprenda a leer, a que aprenda a escribir, porque primero tiene que consolidar lo básico. Si consolida el lenguaje, consolida comunicación, pues entonces podemos comenzar con las otras habilidades. Pero mientras tanto, estas habilidades tienen que estar bien desarrolladas para que no se vea afectado el desarrollo del aprendizaje. Entonces aquí ustedes van a encontrar que en la página 66, ojo, en el documento que yo les he, que ustedes lo tienen colgado, aquí aparece una manito porque ustedes le dan clic y en automático lo va a redireccionar al manual, ¿no? Donde ustedes van a poder mirar la tipificación de las dificultades específicas de aprendizaje. Cómo es que el DSM-5, son un montón de páginas, ojo, pero yo ahí les estoy colocando que en la página 66 ustedes van a encontrar cómo se definen las dificultades específicas de aprendizaje. Mientras que en el CIE 11, ustedes buscan en el navegador, acá también tienen la manito. Aquí en el CIE 11 es más fácil. Ustedes ponen dificultades específicas de aprendizaje. Miren, lo voy a colocar acá. Dificultades específicas de aprendizaje. Y lo que nos arroje, miren lo que nos arroja es trastorno del desarrollo y el aprendizaje con otras dificultades específicas de aprendizaje. Le voy a dar clic aquí y aquí me va a salir, miren cómo me sale la descripción y me salen exclusiones. ¿Qué dice debajo de exclusiones? Trastornos del desarrollo intelectual. O sea, si tuviera esto, no es una dificultad específica de aprendizaje, que es lo que yo les he mencionado, ¿no? Y miren aquí en la parte izquierda, que estoy resaltándola, están todos los tipos de trastornos del aprendizaje que hay. ¿Cuáles son?
los trastornos del desarrollo del aprendizaje con dificultades de la lectura, los trastornos del desarrollo del aprendizaje con dificultades en la escritura, los trastornos del desarrollo del aprendizaje con dificultades en la matemática y los trastornos del desarrollo del aprendizaje con otras dificultades específicas de aprendizaje. Ahora les cuento, el, el término evoluciona. En mis tiempos, cuando yo estudié mi maestría, decía, se llamaba trastorno específico de aprendizaje. Hace 2 o 3 años se llamaba dificultad específica de aprendizaje. ¿Y ahora qué nos dice el CIE 11? Trastorno del desarrollo. ¿Y por qué han hecho han agregado esto, Juliana? ¿Que acaso no es lo mismo? No, porque cuando yo digo que es del desarrollo, significa que esto no para, que si tú no lo tratas, va a continuar, y la persona que tiene el trastorno del desarrollo se va a seguir deteriorando. Y no porque su cerebro esté mal, sino porque no se le dio el tratamiento adecuado. ¿Ya? Ustedes quieren, bueno, en los módulos que siguen, yo voy a seguir abordando cada uno de estos aspectos, pero para aquellos que ya han llevado diferentes diplomados y que se quieren dedicar al diagnóstico, pues ustedes ingresan aquí y acá está la decodificación que hay que colocar en ese informe, ¿no? Esta es la información científica más reciente y siempre se actualiza. Miren, acá dice 2024-1, esto que estoy sombreando. Siempre se actualiza. Si ustedes quieren saber si ha habido alguna modificación, pues ingresan al manual y el manual les va a decir lo que tienen que colocar en caso alguno de ustedes quiera dedicarse al diagnóstico. ¿Ya? Y ahí lo tienen colgado, lo tienen linkeado para que no estén buscando en internet, ¿sí? Aquí les quiero presentar, perdón, tengo algunas preguntas acá, no sé. Ya. Ok, eran respuestas, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Algunas asociaciones que apoyan a estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Tenemos los centros especializados para el tratamiento de las diversas dificultades de aprendizaje, como Fundación Belén, Disfan, Lee, Adana, etcétera. Yo los invito a que busquen lo que les decía hace un momento. O sea, en el caso del Perú, yo soy la delegada, entonces todas las mamás, los niños, instituciones, lo que hacen es buscarme a mí para yo dar charlas de sensibilización de qué consiste la dislexia, pero Disfan hay en cada una de los países. Tenemos Disfan en más de 33 países. Entonces, pueden ustedes ahí encontrar un soporte en caso quieran hacer derivación por dificultades en la lectura, porque nosotros nos especializamos en dificultades de lectura. En general también dificultades de aprendizaje, porque la lectura es la base también para el acceso al aprendizaje de otras áreas, ¿no? Algunos centros de investigación, actividad constante de instituciones especializadas y dedicadas al estudio e investigación, como el Reading National Panel, que nos mantiene bastante actualizados en torno a cuáles son los prerequisitos para aprender a leer y a escribir. La Fundación Querer, la UNESCO, que constantemente también nos está retroalimentando de información, entre otras asociaciones. A nivel de leyes y normas, pues está el desarrollo de leyes a nivel internacional que invitan al trabajo colaborativo en favor de estudiantes con dificultades de aprendizaje, entre ellos uno que les he mencionado, que es el Plan Global de Educación, específicamente el Objetivo 4, que fundamenta bastante bien por qué las escuelas tienen que implementar estas estrategias que atienden a la diversidad de los estudiantes. Y a nivel de acceso, pues la presencia de estudiantes con diversas características e instituciones educativas. Entonces, yo les puedo asegurar que lo que ustedes están estudiando ahorita es la educación de ahora y del mañana, porque los chicos que nos vienen, y cada vez son más, son estudiantes con trastornos o dificultades del desarrollo del aprendizaje. Y esto no se arregla, como muchos en algún tiempo he escuchado a algunos papás, esto no se arregla dándole un gritazo al chico, porque el cerebro no se acomoda porque yo le doy un grito. Esto no se arregla castigando al estudiante, ni escribiéndole una anotación, porque eso no arregla que tenga mejor atención, mejor memoria. Esto no se arregla tirándoles un correazo o de repente dejándolos sin comer 2 días, o quitándole lo que más les gusta. Esto no se arregla de esa manera. ¿Cómo se mejora? Con estrategias, que es lo que vamos a aprender en las siguientes sesiones conmigo. Para terminar esto, y de repente puedo explicarles la actividad y ustedes puedan empezar a hacerla,
En el Perú también tenemos una caracterización que responde a nivel general. Si bien es cierto, nosotros no hablamos de los trastornos específicos de aprendizaje, ¿no? Los manuales sí. En el Perú nosotros hablamos de las necesidades educativas comunes, que son las necesidades que presenta cualquier estudiante, pero que si no son tratadas, pues se convierten en necesidades educativas individuales, especiales, y que a su vez pueden llegar también a ser, dependiendo de las características del estudiante, necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Sea cual sea de estas características que pueda tener un estudiante, cualquier necesidad que tenga el estudiante, estamos obligados y debemos tener el compromiso moral de poder atender las necesidades de estos estudiantes. Entonces, yo tengo que generar estrategias para que ellos accedan al aprendizaje, porque no se trata de tenerlos en el aula, se trata de generar procesos para que ellos aprendan, porque yo me juego también el que un padre de familia